Bien, saludos jóvenes. Tenemos aquí la actividad, el trabajo del día de hoy. Vamos a ver este instructivo de esta guía sobre el diagramas de jerarquía, codificar clases según jerarquía y aplicando herencia simple en la programación orientada a objetos en el lenguaje C. Nuestro objetivo es desarrollar programas aplicando la herencia simple de la clase base a clase derivada según diagrama de jerarquía. Temas a reafirmar, a tratar: diagramas de jerarquía, implementación de herencia, clase base, clase derivada, sintaxis, declaración de clases, especificadores de acceso y codificación de las clases. El proceso, un pequeño concepto. Los diagramas de jerarquía nos muestran la organización de las clases desde la más general hasta las clases derivadas de nivel N, más específicas, donde la herencia se implementa de clase base a clase derivada, no sea el caso de que una clase derivada se constituya en una clase base de otra clase derivada, aplicando la sintaxis de clases con sus especificadores de acceso o visibilidad, como puede ser público, privado o protegido. ¿No? Entonces, este diagrama de árbol invertido, porque es un diagrama de árbol invertido, que nos muestra una organización solamente indicando los nombres de las clases, se conoce como diagrama de jerarquía. Vemos que no existe ningún símbolo adicional que indique herencia o generalización, como si lo podemos encontrar más adelante en los diagramas de clases implementados con el Star UML. En este caso simplemente es un organigrama de clases, ¿no? Desde la clase más general hacia las clases más específicas, por niveles, ¿no? Puede haber 1, 2, 3, n niveles. En este caso, este diagrama de jerarquía nos muestra la organización de una clínica pequeña, una explicación en función de la clase genérica empleado. Puede haber administrativos, profesionales de salud, auxiliares operativos, auxiliar operativo. Algunas especificaciones de la observación que se ha hecho en esta empresa es que la clase empleado encapsula datos como nombre, DNI y edad. Nombre, DNI y edad. Asimismo encapsula los métodos leer datos, ver datos. La clase profesional salud encapsula datos como título del profesional, años de experiencia, asimismo los datos de ver datos adaptados a este nivel. La clase administrativo encapsula datos como cargo, como su cargo, su área de trabajo, así como los métodos leer datos y ver datos adaptados. La clase auxiliar operativo hereda todo de la clase empleado. Es decir, no redefine métodos, no crea nuevos datos. Hereda todo de empleado. Entonces, en este código, para que ustedes experimenten, tenemos, por ejemplo, la definición de la clase empleado, private, datos encapsulados, nombre, DNI, char y int. Métodos públicos, voy a leer datos y voy a ver datos. Termina en esta llave, con el punto y coma, la definición de la clase, luego viene la implementación de los métodos. Voy a emplear 4 puntos leer datos. Estos 4 puntos es un especificador simplemente de pertenencia, se puede decir, ¿no? Leer datos es un método que pertenece a la clase empleado. Leer datos no retorna nada, ¿no? Solo hace un proceso, ¿no?, de captura, nada más. En el campo nombre, en el campo DNI, ¿dónde están definidos estos campos nombre y DNI? Están definidos aquí, ¿no?, dentro de la clase empleado, nombre y DNI. Entonces, es lo que hace leer datos de una manera simple, y ver datos, igual la manera, el método ver datos pertenece a la clase empleado. El método ver datos no retorna nada, void. Entonces, es un listado simplemente, nombre, DNI y edad. ¿De dónde saca estos datos? Los va a sacar otra vez de los datos definidos en la clase empleado. Aquí están definidos los datos. Lo mismo sucedería entonces para la clase administrativo, clase administrativo public empleado. Quiere decir, la clase administrativo tiene una herencia pública de la clase empleado. En otras palabras, es una clase derivada de la clase empleado. Porque el diagrama de jerarquía nos muestra, ¿no?, que la clase empleado es la clase más genérica, más general, y de ella se deriva administrativo, profesional de salud y auxiliar operativo, ¿no? Y eso en la definición se está implementando justamente en esta parte, ¿no? Cuando nosotros definimos, por ejemplo, la clase administrativo, los puntos public, empleado. Entonces, administrativo tiene herencia pública de la clase empleado, o lo que es lo mismo, deriva de la clase empleado. Y vemos que define 2 datos adicionales, cargo y área. Eso quiere decir que esta clase, además de heredar nombre,
¿no? Los datos nombre, DNI y edad va a aumentar el dato cargo y área, ¿no? Heredando los anteriores. Y está redefiniendo el método leer datos y ver datos. Leer datos, entonces, en este empleado 4. Leer datos significa que está invocando el método leer datos de la clase empleado. ¿Para qué? Para leer el nombre, el DNI y la edad. Y luego lee el cargo y el área, que son unos datos propios definidos dentro de la clase administrativo, ¿no? Ver datos simplemente, por ejemplo, la primera instrucción, empleado 4. Ver datos, es decir, invoca al método ver datos de la clase empleado. De esa manera obtendríamos el nombre, DNI y la edad, y luego lista, cargo y área. El mismo procedimiento sería para la clase profesional salud, ¿no? Profesional salud, que define sus datos particulares, título y experiencia, pero está heredando de la clase empleado nombre, DNI y edad. Redefine el dato leer datos prof, ver datos prof, lo está redefiniendo, ¿no? Y de igual manera, empleado en el método leer datos, que pertenece a la clase profesional de salud y que no retorna nada, llama empleado 4. Leer datos. Con este especificador de acceso me dice que leer datos se va a ejecutar de la clase empleado, ¿no? Para leer nombre, edad y DNI, y luego leer título y experiencia. Lo mismo para ver datos, invoca al método ver datos de la clase empleado y luego visualiza los datos, título y experiencia. Y la codificación de la clase auxiliar operativo, como vemos, no tiene nada, porque todo dice clase auxiliar operativo, public, empleado, ¿no? Entonces, auxiliar operativo es una clase derivada con herencia pública de la clase empleado, y al colocar simplemente llaves, sencillamente está heredando, no redefine nada, está heredando todo de la clase empleado. En el programa principal, en el MEI, estamos operativizando administrativo OBJ, una variable objeto de la clase administrativo. Profesional de salud, tenemos dos variables objeto, prof, OBJ, prof 1, OBJ, prof 2, dos variables objeto de profesional de salud. Auxiliar operativo, OBJ aus, una variable objeto de la clase auxiliar operativo. Y con ello invocamos a sus métodos, ¿no? OBJ administrativo, leer datos, ¿no? Profesional, leer datos, profesional 2, leer datos, auxiliar, leer datos, administrativo, ver datos, profesional 1, ver datos, profesional 2, ver datos, auxiliar, ver datos, ¿no? Y termina el programa. Entonces quiero que experimenten y analicen el código para poder desarrollar las aplicaciones que se les van a pedir más adelante. Muchas gracias.